diagnóstico hasta llegar a lo que es hoy el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Anteriormente solamente diagnosticado en niños, no se reconocía el TDAH en adultos y al día de hoy sabemos que es un continuo. Que es un continuo y que puede generar realmente dificultades en los adultos, ¿no? Y que generalmente llevan batallando con esas dificultades toda la vida, porque una de las características es que sí se observan datos de inatención, hiperactividad, impulsividad desde la infancia, antes de los 12 años. Entonces, los adultos que todavía no han sido diagnosticados, pero sí batallan, tienen un impacto importante en su funcionalidad en general. Así es. Y creo que para empezar como un poquito más a definirlo y hablar sobre este tema, tú, Lupita, como experta, como psiquiatra infantil y de adolescentes, que al final es una patología que ves mucho, ¿cómo podemos definir al TDAH? Algo muy importante de la definición actual es que está considerado un trastorno del neurodesarrollo. Quiere decir que tiene que ver con el desarrollo cerebral, es decir, hay datos desde muy temprana edad de que el desarrollo neuronal no está siendo completamente normal. Entonces, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la función en cuanto a la capacidad de poner atención, de regular los movimientos, es decir, hay hiperactividad e impulsividad. Y bueno, pues es como a grandes rasgos las tres características. Déjame cerrar mi puerta porque se me abrió tantito. Ahorita regresa la doctora Lupita que nos estaba hablando de la definición de TDAH. Sí, entonces, bueno, pues hay una serie de descripciones en cuanto a cómo identificar la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, ya descrito en el DSM-5 y el CIE-11, la CIE-11. Entonces, bueno, pues tú por ahí tenías los criterios, no sé si valga la pena decirlos o continuamos hablando en general del padecimiento. Quizá antes de hablar de los criterios, creo que es algo muy importante, ¿no? Que muchas veces quien puede darnos como los indicios de que un niño puede tener un déficit de atención es sobre todo en las escuelas. Los mismos maestros, los pedagogos, cuando el niño pues no presta atención, no está muy inquieto, se para, le cuesta trabajo como seguir instrucciones, no se organiza cuando se le asignan tareas, o sea, como todas estas cosas que pudieran parecer de pronto cambios como muy sutiles, pero que cuando los ponemos en conjunto empiezan a interferir con el desempeño académico de los niños y cuando lo llevamos a otras áreas, pues también hay problemas con el desempeño social muchas veces. Entonces, aquí hay como dos Claro. cosas muy importantes, ¿no? El sobrediagnóstico, entendiendo que un niño es inquieto, un niño tiene energía, un niño necesita como esos espacios de juego y cuando no se los damos, evidentemente puede estar como muy intranquilo, pero la otra es, ¿cuál es ese dato sutil, ¿no? O sea, ¿cuál es ese dato que nos puede sugerir que el niño está teniendo, tiene un déficit de atención? Sí, como dónde está la línea, si le queremos llamar así, entre alguien que tiene un desarrollo normal y simplemente juega y se mueve como cualquier niño y alguien que ya necesita atención y apoyo. Y bueno, para eso es que nos basamos en las guías que hablan, como todos los padecimientos en psiquiatría, de la funcionalidad. Es decir, si es un niño que, dada la dificultad para poner atención, para estar quieto en los momentos en los que ya debe de quedarse quieto y que en general los niños de su edad y de su nivel de desarrollo ya lo logran, eh, o que es demasiado impulsivo al grado de que llega inclusive a vulnerar su integridad física de los demás, porque les gana el impulso y pueden incluso colocarse en situaciones de riesgo. Entonces, esos niños que están ya batallando en dos o más ambientes, es decir, que les pasa pues a donde van y se identifica claramente ya sea en la casa y en la escuela o en algún otro ambiente, son niños que sí necesitan por lo menos una evaluación para ver cómo se les puede ayudar.
Sí, y entonces tenemos como estos criterios, ¿no? Los que hablaba Lupita, que al final pues son como los síntomas, ¿no? Y vámonos, creo que el déficit de atención con hiperactividad es mucho más obvio y más evidente. El problema es cuando lo que predomina es la falta de atención. Entonces no tienen cuidado para hacer sus tareas o cometen muchos errores hacia la parte del detalle o cosas que requieren como una atención muy específica. Les cuesta mucho trabajo, evidentemente, mantener la atención. Les hablas y parece que te prestan atención, pero en realidad no te escuchan. ¿No? Les pides que te repitan lo que les estás diciendo y no lo entienden. Tienen problemas para terminar sus tareas porque no pueden seguir muchas veces las instrucciones y ellos mismos de forma muy intuitiva evitan como cualquier tarea que requiera una concentración o una atención. Se distraen con muchísima facilidad. ¿No? Literalmente están escribiendo y escuchan un sonido y se distraen y voltean. Se sientan a hacer una tarea, no logran la atención, se paran, empiezan a hacer otra, no la terminan y tienen muchos olvidos, pero no porque tengan fallos en su memoria, sino la misma falta de atención hace que esto ocurra. ¿No? Eso es cuando predominan las partes o cuando predomina la inatención en el TDAH en niños. Sí, finalmente esta dificultad para concentrarse los hace cometer errores, ni se enteran que les hablaste. Ahora, muy importante es, no siguen las indicaciones, no porque no quieran, sino porque realmente no te prestaron atención. Entonces, bueno, de ahí ya empieza uno a entenderlos y es parte de la ayuda no darles varias indicaciones al mismo tiempo, que se les van a olvidar y entonces no lo van a lograr, ¿no? Y hablando de este continuo, ¿qué pasa cuando son adultos y son inatentos, ¿no? Y entonces vamos a parar las orejas para ver qué es lo que pasa. Generalmente, bueno, evidentemente hay muchos problemas de concentración. Por ejemplo, un adulto con TDAH no es un gran lector o no suele ser un lector. Si le damos una lectura grande, no la va a hacer porque no se puede concentrar. Entonces suele leer cosas pequeñas y es que lo logran. Tienen problema muchas veces lo mismo para escuchar a las personas. Pueden estar en una conversación, pero en realidad no están poniendo atención, se distraen con muchísima facilidad. Les cuesta mucho trabajo priorizar y en esta falta de priorización tienden mucho a la procrastinación. Y eso es bien importante. No significa que todos los que procrastinan tienen un déficit de atención, pero en adultos es una característica muy específica. El niño no procrastina porque al final pues son los tutores o los papás los que van cumpliendo como un cierto tiempo para hacer las cosas. Un adulto con TDAH suele retrasarse en la entrega de los trabajos, ¿no? Del tipo que sea. Generalmente pierden como sus cosas, ¿no? Nunca saben dónde dejaron las llaves, los lentes, la cartera. O sea, es como parte de su ritual, ¿no? La búsqueda de, al salir de la casa, llaves, cartera, lentes, porque nunca saben dónde están. Eso cuando es en casa, pero muchas veces los pierden, ¿no? A mí me ha tocado ver personas que en un año han perdido 3 teléfonos, ¿no? O sea, y los lentes, no se diga. Se distraen con mucha facilidad ante los sonidos, y esto es bien importante, muchas veces no es que sean neuróticos o que no aguanten el ruido, sino simplemente sonidos externos los distrae con muchísima facilidad. Y suelen olvidar como las citas, las fechas de entrega y algunas otras obligaciones. Entonces, cuando ponemos como todo esto en conjunto, pues evidentemente es un adulto que no funciona o que le cuesta mucho trabajo funcionar. Te hacen la vida más difícil, ¿no? Porque una de las características es que con frecuencia pierden trabajos por situaciones de olvido o de desorganización, o se les olvida inclusive los compromisos con la pareja, entonces tienen más problemas con la pareja, con la familia, con los amigos, les cuesta más trabajo. Sí, y como dice, suelen tener un antecedente de mucha inestabilidad laboral, familiar, de pareja, y es por la falta de la capacidad de organización y de no saber priorizar. No es que no les interese, no es que les valga, es que hay circuitos que lo vamos a ver más adelante que no están funcionando bien, que no les permite como tener esa atención. Y algo que sucede con frecuencia es que fueron niños hiperactivos o impulsivos y por lo general la hiperactividad y la impulsividad va mejorando conforme se va haciendo adolescente, adulto,
pero la inatención es la que por lo general persiste y entonces quedan sin tratamiento, pues porque ya aparentemente no tienen mayor problema. Digamos que el problema que más se ve, que se llega a ver como la hiperactividad y la impulsividad, pues ya está mejor. Y la inatención, que pues no da mucha lata a los demás, salvo cuando dejas de cumplir lo que te comprometes y entonces más bien se te etiqueta como alguien irresponsable o alguien flojo inclusive, ¿no? Sí, y yo creo que, a ver, eso es bien importante porque efectivamente, a medida que van creciendo, los síntomas de hiperactividad pueden ir disminuyendo, pero no se trataron, no se diagnosticaron adecuadamente. Entonces, bueno, nunca es tarde para diagnosticar y para dar un tratamiento, pero se perdieron como muchos años de un mal funcionamiento que además nos va a traer como muchas otras complicaciones. La hiperactividad en realidad lo que vamos a observar en los niños pues es que no se están quietos, mueven constantemente las manos. Hay un criterio diagnóstico que a mí me encanta, que decía trepan paredes, ¿no? O trepan cosas. Y cuando queríamos hacer el diagnóstico en adultos, antes de que cambiaran los criterios, es como le voy a preguntar a un adulto si trepa cosas, ¿no? Pues definitivamente no. Lo que le suele quedar a los adultos de esa hiperactividad es como movimientos, ¿no? No se saben estar quietos, se sientan y se mueven, manotean las manos, tienen como el que se llama manierismos muchas veces, no son, son como movimientos mucho más finos, no es el típico niño con TDAH que cuando entra a los consultorios brinca, salta, se cuelga de la cortina y no se puede estar quieto. Si logran no moverse, tienen la sensación de inquietud todo el tiempo. Así es. Un adulto en el que todavía predomina la hiperactividad, le va a costar mucho trabajo relajarse, siempre va a tener como la necesidad de estar haciendo cosas. Se ocupan y se ocupan y se ocupan y se ocupan, y es justo por lo que decía Lupita, no tienen como esta necesidad pues sí, de moverse. Tanto en niños como en adultos, cuando predomina lo hiperactivo, son personas que les cuesta trabajo esperar su turno. No son pacientes, o sea, están formados para algo y ya quieren brincar y ya están volteando a ver el reloj, y también tanto en adultos como en niños suelen interrumpir las conversaciones o completar la frase de la persona que está hablando. No está en una conversación e interrumpen constantemente, o adivinan lo que está diciendo la otra persona. Digo, adivinan es, completan como las frases. Sí, o se meten en conversaciones de otros y pues caen mal, los van rechazando. Así es. Entonces, digo, estos son como los síntomas a El grandes libro. rasgos, ¿no? Del libro, literalmente del libro. ¿Cuáles son como las complicaciones que se van presentando? Yo creo que uno es la falta de adaptación social por muchas cosas, ¿no? Y vámonos de atrás para adelante. O sea, es como, Sí, ay, ahí viene el que interrumpe, ¿no? Ay, ahí viene el que siempre me dice lo que estoy diciendo, ¿no? No me deja hablar o... en adultos, en niños suele ser un poquito más, más, ¿cómo decirlo? Menos polite, ¿no? En los niños, pues francamente los hacen a un lado los molestan, los molestan porque ellos también molestan sin darse cuenta, muchas veces sin darse cuenta. Y bueno, aquí quiero mencionar, Mercedes pregunta que si muerden cosas. ¿Qué pasa en la persona cuando olvidan unas cosas o situaciones, pero otras no? Si presentan desorganización en las tareas más simples, muerden cosas. Bueno, morder cosas no es como tal un síntoma. Habría que ver si está relacionado con la hiperactividad y que tienen que estar haciendo algo y ya como lo hacen, o es un síntoma de ansiedad o con qué tiene que ver. Eh, y generalmente tienden a poder recordar con más facilidad lo que les gusta, lo que les da esa emoción, y lo que más olvidan es como lo que menos les interesa. Entonces, bueno, hay que acordarnos que la inatención, la hiperactividad y la impulsividad son síntomas. No necesariamente ya quien los tiene se le diagnostica con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hay que ver esos síntomas si están relacionados con ansiedad, si están relacionados con algún otro padecimiento como epilepsia, si hay un problema de tiroides, si hay una anemia. eh, Tenemos que hacer ahí el diagnóstico diferencial. Es como un dolor de cabeza que puede ser un síntoma de muchas cosas, incluida tensión nada más, hasta un tumor, ¿no? Entonces,
ahí es donde tenemos que hacer el diagnóstico diferencial antes de dar un diagnóstico. Claro. Y bueno, también hay algo que se llama inatención selectiva y no necesariamente es un problema de déficit de atención, ¿no? Hay muchas personas que en realidad que tienen que más bien que ver como con trastornos de personalidad muchas veces y entonces solo prestan atención a lo que les interesa. Las Y ganancias secundarias. las ganancias secundarias, efectivamente, y eso no es necesariamente un déficit de atención. Sí, y Valdría la retomando, pena hablar un ajá, poquito como de cuáles son las causas del TDAH, ¿no? Porque las famosas causas en psiquiatría, ¿no? Que, bueno, no hay algo establecido como que si hay esto, quiere decir esto otro. Es un padecimiento multifactorial, quiere decir que hay muchos factores involucrados para que se presente. Tiene una heredabilidad del 76%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 76% del padecimiento, por decirlo así, vamos a ver si me explico, puede explicarse por causa genética, de herencia. Entonces es muy común que haya un familiar en primer grado, papá o mamá, con déficit de atención cuando vemos un niño con déficit de atención. Entonces, si tenemos un niño con déficit de atención, alrededor del 40% de las mamás y el 50% de los papás tienen trastorno por déficit de atención, diagnosticado o no diagnosticado. Entonces, el componente genético es muy, muy importante y hay otros factores de riesgo desde antes del embarazo, del nacimiento y alrededor del nacimiento, ¿no? Los que se han descrito, por ejemplo, es la edad materna temprana en el embarazo y en la edad paterna se considera la edad paterna avanzada. Antecedentes en el embarazo, como que haya cursado con preeclampsia, haya habido alguna infección de vías urinarias, amenazas de parto, que se haya inducido el parto, que se haya obtenido el producto mediante cesárea, el bajo peso al nacer, Apgar bajo en los primeros 5 minutos. Todo eso ya va sumando como factores de riesgo para un trastorno por déficit de atención. Sin embargo, no, no hay nada determinante, ningún factor de riesgo es necesario o suficiente, ¿no? Entonces puede haber nada de eso y de todas formas puede existir el diagnóstico. creo que algo bien importante que hay que aclarar, que un niño, un adulto que tiene un déficit de atención no es como resultado de una mala crianza o los padres no es que sean los culpables, es que sí sabemos que hay cambios químicos y anatómicos en los cerebros de los niños, que si bien no es que exista un estudio de laboratorio para poder hacerlo, lo que sí sabemos es que hay por ahí un problema o se ha encontrado algo que le llaman polimorfismos, ¿no? Son cambios muy específicos en un gen que codifica para el transportador de la dopamina. Y también en parte de la noradrenalina. Tanto la dopamina como la noradrenalina son esenciales y fundamentales para llevar estos procesos de aprendizaje cognitivo. Si no me voy a poner como términos más complejos, pero la parte cognitiva tiene que ver con circuitos y con vías que van de las emociones a la parte pensante de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal. Y parece ser que hay algo con la dopamina y con la adrenalina más hacia la dopamina que no está funcionando adecuadamente. Sí, cada vez tenemos más datos de base que ya se han observado como son estos. También estructuralmente se han encontrado menores volúmenes en corteza frontal, en cerebelo, en algunas estructuras subcorticales. Entonces, cada vez vamos teniendo más evidencia de estos cambios en el funcionamiento y la forma cerebral. Todavía no tenemos elementos para hacer diagnóstico a través de estudios que nos midan la dopamina o a través del volumen cerebral. No estamos en ese nivel, pero sí vamos teniendo más evidencia de que, como dices, esto no tiene que ver con que sean malos papás o con que se lo estén inventando, ¿no? Hay una base biológica a través de la cual esto tiene una explicación y por lo tanto un tratamiento.
tratamiento que es fundamental dar en los primeros años de vida, porque recordemos que los niños están en desarrollo, quiere decir que su cerebro tiene que ir adquiriendo determinadas funciones, aprendizajes. Para esos aprendizajes se necesita la concentración. Yo puedo ser muy inteligente, pero si no logro fijar mi atención en algo para aprenderlo y después recordarlo, aunque yo tenga la capacidad de aprender y de memorizar, si no me concentro no lo voy a lograr. Entonces, los niños van perdiendo estas ventanas de aprendizaje, además de que se van etiquetando como niños problema, no logran la socialización, porque bueno, si uno es impulsivo, hiperactivo, los niños delimitan como lo que sí pueden manejar y lo que no, y es más difícil manejar a un niño con hiperactividad, impulsividad e inatención para todos, para los pares, para los maestros, para los papás, y entonces pues ya vamos teniendo factores de riesgo para otros padecimientos. Si yo ya estoy fracasando en la escuela, si ya estoy fracasando y no tengo amigos, pues entonces eso me da mayor riesgo de estar deprimido, de tener ansiedad, de no entender qué pasa. Y aquí viene uno de los mitos bien importantes, ¿no? Y creo que hay como mucha confusión al respecto. Muchos de los niños con TDAH justifican este comportamiento. Lo que pasa es que es muy inteligente. Es que es tan inteligente que entonces se aburre. O lo que pasa es que es un niño índigo. Y ya me metía en camisa de 11 varas, ¿no? O lo que pasa es que tiene un cerebro de pan, ¿no? Hasta hay un libro por ahí, ¿no? Que se llama El cerebro de pan. O no importa, no importa, va a crecer y se le va a quitar, ¿no? El TDAH se quita cuando entran a la adolescencia. Entonces, pues todos estos son mitos. Sí tiende a remitir en la adolescencia, sin La parte de la embargo, hiperactividad. también la inatención, nada más que para ese momento ya hay muchos rezagos en aprendizaje, en socialización. Es muchísimo más importante que tenga esa capacidad de ir formando su aprendizaje, su personalidad, su autoestima. Vamos a decir que aunque después remita la inatención, la hiperactividad en la adolescencia, todos esos daños colaterales, por decirlo así, de haber tenido un padecimiento, de haber batallado con el déficit de atención en esos primeros años de vida, esos por lo general cuesta muchísimo más trabajo, digamos, resarcirlos, porque si yo ya tengo una autoestima muy baja porque pienso que soy un niño tonto, pues probablemente, tal vez llegue a la adolescencia y ya ni siquiera quise ir a la escuela, ¿no? O ya me creí que nadie me quiere, no puedo hacer amigos, a veces ya se traslapa con el inicio de consumo de sustancias, que hay más riesgo, ¿no? Entonces, lo importante del tratamiento es que el niño pueda llevar sus aprendizajes académicos, sociales, artísticos, familiares, de todo tipo. Así es. Hay aquí una pregunta, ¿no? Vamos respondiendo, ahorita regresamos un poquito como a justamente, ¿no? Las comorbilidades y con qué se suele complicar. Dice, cuando un niño es diagnosticado con TDAH, pero si le echas un ojo a su vida familiar, te das cuenta que han pasado cosas que incluso para un adulto requieren un proceso de asimilación. Esta puede ser la causa de esas conductas o la consecuencia. Pues la pregunta es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? O sea, al final, si bien hablábamos que uno de los principales factores de riesgo es la genética, los estresores ambientales durante su crecimiento o incluso de adulto, por supuesto que también pueden afectar. Sí, o sea, y la etiología, la causa, digamos, no es lo fundamentalmente importante. O sea, si hay alguien que está batallando, como no tenemos mucho, o como dices, para saber qué fue primero y así, lo importante es resolverlo, lo importante es ayudar, lo importante es que la persona funcione y logre su máxima capacidad de desarrollo. Entonces, bueno, ahí sí descartamos lo que es posible descartar y lo que no, pues no nos detenemos mucho en lo que no se puede hacer y nos vamos a ayudar para que funcionen de la mejor forma posible. Tenemos un comentario, dice, en los niños parece como que hubo una época en la que a muchos los diagnosticaban. Bueno, también esa parte, por eso te empezaba yo diciendo que si todavía está de moda, la verdad es que sí, empezó a haber un sobrediagnóstico y creo que tuvo más que ver, bueno,
tanto con no hacer un diagnóstico diferencial y a veces es ansiedad y el niño se mueve y no se concentra, pero por ansiedad o por depresión o por alguna otra situación, y no por un déficit de atención. Entonces, también hablamos de todos los cambios sociales y de que pues el ritmo va muy rápido y les estamos de repente sí exigiendo ir demasiado rápido y el cerebro como que no tiene esos espacios recreativos para darse ese tiempo. Ahora sí que ya somos como muy impacientes también con ellos y queremos que vayan rápido, rápido, rápido y pues no van a funcionar como queremos que funcionen. Entonces son elementos que sí tenemos que considerar antes de dar el diagnóstico. A ver, acá hay varias preguntas. ¿Hay niveles de TDAH? Es decir, ¿puede ser el TDAH leve, severo? Sí, en la clasificación del DSM-5 tenemos el TDAH leve, moderado y grave. Y como su nombre lo dice, va a depender del número de síntomas, del grado de funcionalidad que tengan los pacientes. O sea, sí. De hecho, es una de las, para codificar en el DSM-5, es uno de los apellidos que se le da, la severidad. ¿Cuáles son los síntomas diferenciales? Me imagino que se refiere a los diagnósticos diferenciales, ¿no? Que hablábamos en el programa pasado de los problemas de conducta. Sí, que ya entramos ahí como a la parte tanto diferencial como de comorbilidad. Es decir, diferencial es uno, pero no el otro. Y comorbilidades están los dos presentes, que es la parte difícil, que se necesita el ojo clínico, dado que no tenemos como tal estudios que nos permitan, digamos, con una medición objetiva y clara, ¿no? Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales, como ya hemos mencionado, hay que descartar que no sea un trastorno de ansiedad, que no sea un trastorno depresivo, que no sea un trastorno bipolar, que no Trastorno sea ejecutivo intermitente, trastornos del neurodesarrollo, trastorno. deficiencias, problemas incluso sensoriales. A veces lo que ocurre es que los niños no escuchan o no ven bien. Claro, Vamos a irnos como a lo básico. Yo creo que esa es la importancia de la valoración, ¿no? No es solamente decir es hiperactivo y no presta atención. Parte de la claro. valoración médica es asegurarnos que sus sentidos están funcionando al 100%. Hay que hacer diagnóstico diferencial con trastorno del espectro autista. Hay que hacer diagnóstico diferencial con que ese niño tenga un trastorno específico del aprendizaje, que haya una discapacidad intelectual y que sí verdaderamente no comprenda, que no es que no escucha o está distraído, sino que no comprende, que haya hipertiroidismo. Se ha descrito la intoxicación por algunos metales como plomo y los problemas de conducta como el trastorno posicionista desafiante y el trastorno disocial también son tanto diagnóstico diferencial como comorbilidad, que son de los que hablábamos la vez pasada, ¿no? Y ahí es, digamos, en forma muy sencilla, no es que no te haya escuchado, es que no lo voy a hacer porque no quiero. Exactamente. De las comorbilidades, pues las comorbilidades más frecuentes, es decir, desde el punto de vista de psiquiatría, una de las principales es el consumo de sustancias. Y esto no solamente es en adultos, también es en niños. No es raro que los niños con un déficit de atención en la adolescencia inicien con un consumo de sustancias. Sí, entre el 50 y el 85% de quienes tienen un trastorno por déficit de atención, además tienen otro diagnóstico, ¿no? Entonces, sí, se complican. Y justamente, bueno, hace congruencia si tú vas viendo la dificultad que tienen para aprender, para adaptarse, para lograr, pues entonces se van sumando situaciones como el consumo de sustancias. Es muchísimo más fácil guiar y limitar a un niño hiperactivo e inatento. Entonces, bueno, por ahí podría ir también el tema de la comorbilidad con el trastorno oposicionista desafiante, disocial, también hay trastornos del aprendizaje, ansiedad, depresión, ya no como diferenciales, sino como comorbilidad. Hay comorbilidad, trastorno bipolar, aunque es mucho menos. ¿Se puede entonces desarrollar el TDAH a lo largo del crecimiento? No, por eso es un trastorno del neurodesarrollo.
Bueno, yo pensaba en el crecimiento en la infancia, sí, se va manifestando conforme va Se va creciendo el niño. manifestando, pero a ver, aquí no hay que perder de vista algo muy importante. Anteriormente, uno de los criterios diagnósticos del DSM era que los síntomas tenían que estar presentes antes de los 7 años y que si no estaban presentes antes de los 7 años, entonces era muy poco probable que fuera un TDAH. Lo que hemos visto a lo largo de la vida y después de muchos estudios es que no, que parece que el déficit de atención es justamente eso, es un continuo. ¿Por qué? Porque llegaban a veces ya nada más los adultos a consulta por un problema de ansiedad y entonces decía Santa Madre de Dios, tiene un TDAH y no lo podías dar el diagnóstico porque no se consideraba en los adultos. Entonces, se elimina como tal la edad del criterio diagnóstico, pero ahora se habla de un punto de corte de 12 años. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hacemos la historia clínica, cuando preguntamos salud mental previa, sobre todo a los adultos, sí tuvo que haber tenido algún síntoma antes de los 12 años, justamente como parte del desarrollo. El neurodesarrollo, si no es que apareció de repente en la edad adulta en alguien que no tenía antecedente. Generalmente eso se identifica hasta la consulta y a veces es lo que las personas no se dan cuenta que llevan batallando con esto mucho tiempo. No es que surja de repente. Es un poco lo que a mí me toca ver atendiendo solamente adultos. A mí me toca ver personas que llegan por un problema de consumo de sustancias o por un problema de ansiedad y cuando nos vamos a la infancia lo que tienen es o sea, hacer la salud mental previa, tienen un TDAH a veces hasta de libro. Y ya lo complicado de su vida o a lo que los llevó a consulta son las consecuencias muchas veces de no haberlo identificado y tratado a tiempo. Sí, hay otra pregunta. ¿Qué pasa con los niños que tienen déficit de atención sin hiperactividad? ¿Se trata de igual manera? Sí se trata. La inatención puede ser que sea menos evidente y a lo mejor cause menos molestias en el entorno, pero la inatención es un factor de fracaso escolar, inclusive de socialización. A veces son tan distraídos que de verdad no logran insertarse en una conversación porque se distraen y ya no pueden seguir el hilo y entonces no pueden participar. Entonces, sí se trata también el tratamiento, la base es el tratamiento farmacológico, aunque no es solamente tratamiento farmacológico, sino se apoya en psicoeducación, psicoterapia, tanto individual, a veces familiar, eh, sin ponernos a ver qué fue primero, si la dificultad familiar o el déficit de atención, generalmente va de la mano que hay dificultades y lo importante es ayudarlos a entender lo que sucede y a que tengan herramientas en la familia para ayudar a ese niño a adaptarse, a aprender, a lograr su máxima capacidad de desarrollo. Y aquí viene uno de los grandes mitos, ¿no? Es que a mi hijo lo diagnosticaron con un TDAH, pero como es leve, entonces primero vamos a ver si solo con la terapia mejora. No, no. Sabemos que en el cerebro sí hay una disfunción, entonces el tratamiento es justamente multidisciplinario. No importa la gravedad, como dijo la doctora Lupita, la base del tratamiento es lo farmacológico, evidentemente acompañado de todas las medidas conductuales, no solo para los niños, sino también para los papás. Y a veces yo Sí, puedo entender que haya mucho miedo o mucha resistencia al medicamento, porque hay muchos mitos alrededor de los medicamentos para el TDAH. sí, una de las preguntas más frecuentes es si genera adicción el medicamento, si las personas tienen en mente como que los pacientes que toman medicamento se van a volver adictos o tienen más riesgo de volverse adictos, cuando la realidad es completamente lo contrario. Dado que el medicamento les ayuda a ser menos impulsivos, menos hiperactivos, funcionar mejor, es muchísimo más difícil que caigan en una adicción a alguna otra droga. La impulsividad muchas veces es lo que los lleva a tomar decisiones sin pensar y tomar la decisión de consumir una droga por impulsividad, por inquietud, pues es mucho riesgo de que ya se queden atrapados, ¿no? Entonces el medicamento al mejorar los síntomas hace que la persona, el niño, el adolescente, el adulto tenga mucho mejor funcionamiento, mucha mejor autoestima, no tenga depresión, no tenga ansiedad, no ande buscando algo que le haga sentir bien, ¿no?
Exactamente, entonces, sí, hay más riesgo de que se hagan adictos a sustancias ilegales que a la misma medicación. Eh, Muchas veces y anteriormente se utilizaba que se les daba tratamiento a los niños y entonces se los dejaban de dar porque decían que los niños no crecían, que se iban a quedar chaparritos por el efecto del medicamento. Y hubo un boom donde hace ya varios años, donde se le dejó de dar la medicación a los niños. Se suspendió completamente porque empezaron a salir publicaciones que retrasaban su crecimiento. Sí, y bueno, en general sí está descrito un retraso, pero no un impacto, digamos, en la estatura. Crecen, sí, más lento, pero alcanzan la Pero estatura alcanzan la estatura que se esperaría que esperada. crecieran por su información genética. Entonces, no hay estudios concluyentes sobre esto. La otra parte que se hacía mucho con el tratamiento es que los ponían a descansar los fines de semana y las vacaciones sin el medicamento, porque al fin que no va a la escuela, entonces no tiene que poner atención. Sí, eso sigue pasando. A veces los papás no les quieren administrar el tratamiento en las tardes, o cuando son de liberación corta, pero en las tardes también tienen actividades, tienen tareas, tienen amigos, tienen riesgos. Entonces, pues necesitan funcionar Es que eso es lo igualmente. importante, es como entender que el tratamiento no es solamente para que tengan un buen desempeño escolar, el tratamiento es para que su cerebro también madure y vaya alcanzando como las habilidades que tiene que ir adquiriendo incluso fuera de la escuela. Si no es la escuela lo único importante, entonces yo creo que eso es lo que sí habría que remarcar, ¿no? Lo que tú comentas, que no es nada más el dar tratamiento para que no se mueva o para que no delata o para que no, no, nada más porque sí, ¿no? Sino para que logre su máxima capacidad y ello necesita las funciones cerebrales óptimas. Sí. Nos preguntan por acá, ¿hay efectos secundarios por los medicamentos? Sí hay efectos secundarios, todo en esta vida nos puede caer bien o mal, hasta Hasta los la aspirina, alimentos. ¿Hasta qué? hasta la aspirina. Todo, todo. Si uno se pone a leer la ficha técnica de cualquier medicamento, es muy probable que decida no tomarlo, así es que, pero bueno, finalmente, como en todos los tratamientos, se mide el riesgo versus el beneficio. Entonces, en un chico, adolescente, adulto que está disfuncionando y está generando pues toda esta serie de problemáticas que hemos estado conversando, es muchísimo más el beneficio que el riesgo de administrar el medicamento y bueno, pues lo que todos los medicamentos pueden dar alergia, este no es particularmente uno que la incremente en forma desproporcionada, así es que bueno, un riesgo normal de alergia, eh, esta parte del crecimiento que lo retrasa, en algunos pacientes les disminuye el apetito, entonces pues tenemos que buscar horarios y estar checando que sigan comiendo adecuadamente, dolores de cabeza, malestar gastrointestinal. También hay reportados algunas alteraciones en la función cardiovascular, aunque bueno, si bien está ahí un poquito en duda, generalmente en la historia clínica identificamos quién pueda tener un riesgo de arritmia en su familia o antecedente. Entonces, bueno, son como los más comunes que estamos ahí revisando y por lo tanto se le explica a las personas, o sea, no es que vayamos al doctor y uno diga arbitrariamente te lo tomas porque te lo tomas, finalmente nuestro trabajo es ayudar a las personas a entender con qué tiene que ver la problemática que presentan desde la perspectiva médica, psiquiátrica y explicarles qué alternativas hay y tomar la decisión en conjunto, una vez conociendo los riesgos, los beneficios, las posibles complicaciones. Ok. Hay algo que no hemos mencionado y es como, y está descrito en artículos y en los libros e incluso en el DSM, y son los aspectos relacionados a la cultura con el TDAH. Y a veces esto es lo que no nos permite hacer el diagnóstico a tiempo. Y creo que un buen ejemplo es lo siguiente. Sabemos que el TDAH hiperactivo, por ejemplo, predomina
más en los niños que en las niñas. En las niñas predomina más el tipo inatento. Pero cultural y socialmente se espera que las niñas pues estén calladas, estén sentadas, estén portándose muy bien. Si es una niña y tiene hiperactividad, bueno, evidentemente la van a diagnosticar, pero hay reportes donde las niñas son subdiagnosticadas cuando predomina la parte inatenta porque pues se comportan como se tienen que comportar. Y como al niño sí se le permite, y por el otro lado, como al niño sí se le permite como brincar, saltar, y está bien que trepe paredes, ¿no? Y que no se sepa estar quieto, es que es niño, es que es inquieto, y que también se subdiagnostique porque así es como se debe de comportar. Y está terrible, terrible. Sí, al final es ahí donde se va formando la base de de nuestra sociedad, ¿no? O sea, finalmente relacionamos más en la edad adulta violencia con los hombres. No necesariamente todas las personas violentas son hombres, pero sí son más porque se les va permitiendo desde la infancia y probablemente tengan una dificultad desde la infancia que se tiene normalizada y entonces se va generando este desarrollo ya con una comorbilidad, como es un trastorno de conducta, conductas impulsivas, violentas, que son aceptadas, pero no sanas para nuestra sociedad, porque pues el respeto es base fundamental de la paz y de que todos podamos estar contentos y tranquilos. Así es. Y yo quiero reforzar algo que hablábamos justamente el programa pasado, y es, al día de hoy, hasta el día de hoy, no existen estudios de laboratorio, ni de imágenes, ni de ningún tipo para hacer el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, es decir, por los síntomas que presenta el niño. Pedimos estudios de laboratorio, se les pide electroencefalograma, tomografía o resonancia, más estudios de sangre para descartar que no haya algo más que pudiera estar condicionando la conducta o la falta de atención del niño. Sin embargo, no se diagnostica con ningún estudio. Sí, esa es la parte complicada tanto para el médico como para los papás y los maestros de entender este padecimiento, que estamos en esa parte de la historia en donde todavía no tenemos algo objetivo que nos muestre, mira, aquí está él, ¿no? Y que lo menciono con todas las personas que atiendo, el que no lo tengamos no quiere decir que no exista. Entonces, existe porque lo estamos observando y porque el niño está batallando y eso es una realidad. Desde ahí, ahí está, ¿no? Y tenemos que hacer algo. Ahora, las herramientas de tratamiento que han funcionado para determinadas situaciones de inatención, hiperactividad, impulsividad, si es que el diagnóstico está presente, tienen que ver con el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. Aunque no tengamos un estudio, entonces, bueno, es la parte que tenemos que estar psicoeducando. Yo espero que más adelante sí haya alguna forma objetiva de diagnosticar, pero estamos todavía lejos de eso, entonces es clínico, así como muchos padecimientos fueron clínicos en su momento hasta que se desarrolló la forma de objetivamente diagnosticarlo. Y las escalas, y eso también es bien importante, las escalas son instrumentos que utilizamos en psiquiatría para hacer un poco más objetivo la subjetividad de los síntomas. Y tenemos muchos tipos de escalas, ¿no? Escalas de escrutinio o escalas de valoración de gravedad. Las escalas tampoco van a sustituir a la valoración clínica completa y a la historia clínica, porque en este sobrediagnóstico de pronto es muy común que se metan a internet y entonces empiecen a llenar como las encuestas que al final salen de esas escalas y entonces digan es que tiene TDA, o en las escuelas que de pronto se las apliquen sin ningún fundamento y entonces punten para TDA sin que necesariamente lo tengan. Entonces, cuidado con esas encuestas y con estar aplicando nada más por aplicar, porque eso tampoco sustituye la evaluación clínica. Sí, y bueno, la pregunta específica, que qué bueno que la hacen, ¿el electroencefalograma sirve para diagnosticar el TDAH? No, no sirve para diagnosticar el TDAH, sirve para descartar
uno lo solicita para descartar que haya alguna epilepsia, alguna otra condición relacionada, particularmente epilepsia, pero ningún resultado de electroencefalograma nos ayuda ni a corroborar ni a descartar trastorno por déficit de Y atención. eso, sí, y eso está terrible, porque es algo que vemos todos los días. O sea, vemos muchos malos diagnósticos con un electroencefalograma. Sí, como el electroencefalograma salió normal, entonces ya se atreven a decir que no tiene nada, ¿no? Cuando el electroencefalograma es una herramienta diagnóstica que nos sirve para descartar y dentro de un contexto clínico, porque inclusive el mismo resultado de un electroencefalograma se interpreta de forma diferente de acuerdo a la clínica y a Eso, los antecedentes. y es operador dependiente al final. Y creo que no hay que confundirlo con algo que se llama endofenotipos. Dada la subjetividad de la psiquiatría y de los diagnósticos, se han buscado y se han estudiado endofenotipos, es decir, qué cosas podemos medir, qué cosas son medibles en el día a día que se repitan en las personas con ciertos diagnósticos. Los electroencefalogramas forman parte de estos endofenotipos que hasta el día de hoy siguen siendo prototipos, no es que sea por ley. ¿Esto qué quiere decir? Si hay pacientes con diagnóstico de TDAH que tienen ciertos cambios específicos que se comparten entre una población importante de pacientes con TDAH. Hasta ahí, tan tan. Pero al día de hoy los estudios no son concluyentes que esos cambios que se observan sean suficientes o necesarios para hacer el diagnóstico. Eso quiere decir que no determinan si se da tratamiento o qué tratamiento se da. Entonces, ahí hay que tener cuidado de no descartar ni asegurar en base a un electroencefalograma ni a ningún otro estudio. Así es. Pues no sé si hay más preguntas por Facebook, me parece que no. No. Ok, bueno. Bueno, nada Pues, más tenía esto en mente, tenemos 2 minutitos de los niños más pequeños, porque a veces los síntomas se empiezan a identificar desde la edad preescolar, antes de los 6 años de edad. Entonces, en esa edad, sí lo primero es la terapia, porque los medicamentos todavía no están suficientemente probados respecto de los efectos que tienen en esas edades. Entonces, sí, en los niños menores de 6 años hay que tener muchísimo más cuidado a la hora de medicar y sí está indicado comenzar por la terapia. El medicamento se reserva para cuando son situaciones de gravedad que vulneran ya la integridad física o que sí están teniendo una funcionalidad muy, muy afectada. Entonces, es la única etapa en la que sí se privilegia la psicoterapia y bueno, preguntan qué herramientas se puede utilizar con niños pequeños, pues las técnicas conductuales generalmente son por las que se inicia, se trabaja con los papás para que tengan más herramientas en el establecimiento de límites, se hacen sugerencias a la escuela, y bueno, ahí hay como un punto muy importante. sí, pues creo que la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Es como, o sea, hablando de herramientas, si fueran terapéuticas como tal, pues de entrada es la terapia cognitivo-conductual. Sí, yo creo que mucho el trabajo también con la familia, con los papás, que vayan entendiéndolo, que vayan teniendo esas herramientas, que manejen ellos mismos, pues todo lo que genera tener un chico más hiperactivo, sobre todo en un tiempo tan difícil como este, que lo que menos tenemos es tiempo y es muchísimo más difícil poner límites en niños pequeños, entonces sí nos puede generar como adultos, pues frustración, ansiedad, tristeza, enojo. Entonces, parte importante es el manejo de esas emociones en los papás para que puedan entonces ayudar a los chicos sin enojarse, sin agredir, sí con firmeza, pero no sin enojo, no agrediendo. Ok, pues, ¿cómo concluimos, Lupita? Pues yo me quedaría con la parte de que existe de que si estamos viendo batallar a un niño, a un adolescente, sobre todo que es de las áreas que más me enfoco, hay que hacer una evaluación. Si observamos que es muy distraído, muy hiperactivo, muy impulsivo,
vale la pena desde las primeras etapas, desde que lo empiezo a ver batallar, checar de qué se trata, tener una orientación profesional para poder direccionar la conducta, la dificultad en esas etapas tempranas y que el niño pueda desarrollarse de una forma óptima, porque si no lo hacemos así, mientras más tiempo pase, es más difícil reparar los daños colaterales, por llamarlo de alguna forma, y bueno, entonces es mejor atender en cuanto vemos que están batallando. Pues digo, no tengo más que agregar a lo que tú ya dijiste, salvo que sí es real y sí existe. No son niños índigos, no son cerebros de pan. No tratarlos les puede traer como muchas complicaciones, que al final yo como psiquiatra de adulto, créanme que lo veo, y sí existen las complicaciones por no tratarlos adecuadamente. Afortunadamente el día de hoy hay opciones de tratamiento, cada vez los medicamentos son mucho más seguros, no hay riesgo ni de dependencia ni de adicción, y que el tratamiento es multidisciplinario y que por favor de verdad no hay estudios para hacer el diagnóstico. Pues muchas gracias también por sus agradecimientos y bueno, pues a todos los que nos acompañaron, muchas gracias también Monique y estaremos conectándolos las siguientes semanas. Si tienen algún tema que les interese, igual con todo gusto nos lo pueden proponer y quedamos en comunicación con ustedes. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Gracias. Bye.